Comenzamos a mirar en la otra dirección. Ahora no vamos a mirar cuál es la derivada de la función que tenemos al frente, sino a qué función tenemos que sacarle la derivada para poder llegar a la función que tenemos al frente. O sea, en cierta medida, estamos mirando un proceso inverso al que estamos acostumbrados. Eh, la función f mayúscula se dice que es una antiderivada de f minúscula en un intervalo i, si y solo si cuando le sacamos la derivada a f mayúscula obtenemos f minúscula en el intervalo i en el que estamos trabajando. Y observe que si f mayúscula es una antiderivada de f minúscula en ese intervalo i en el que estamos trabajando, entonces f más o menos cualquier constante también es una antiderivada de f en ese intervalo, puesto que si nosotros buscamos la derivada de f de x más c, es la derivada de f de x más la derivada de c, pero la derivada de c es 0. Así que nos queda la derivada de f mayúscula de x, y la derivada de f mayúscula de x es f minúscula de x, porque f mayúscula era una antiderivada de f. Así que las antiderivadas pues no llegan solas, en realidad son una familia. Si encontramos una antiderivada, después vamos a ver más adelante que cualquier otra derivada, cualquier otra antiderivada tiene que diferir de esa que encontramos por a lo más una constante, ¿sí? Si no son iguales, difieren por una constante. Entonces, pensamos, por ejemplo, ¿quién es la antiderivada de x a la n del término polinomial x a la n si n es distinto de negativo 1? Recuerden que la derivada de x a la n es nx a la n menos 1. Ahora estamos buscando qué función tenemos que derivar, sacarle la derivada, diferenciar para que nos dé x a la n. Y fíjense que si vamos a la básica sería esta, ¿verdad? Porque cuando nosotros diferenciamos la expresión x a la n más 1, nos va a quedar n más 1 x a la n más 1 menos 1. N más 1 menos 1 es n, o sea que nos queda n más 1 por x a la n, y tenemos que normalizarlo con este factor de n más 1 para que me quede solamente x a la n. Así que cuando nosotros buscamos la derivada de x a la n más 1 sobre n más 1, y aquí ver la importancia de que n sea distinto de negativo 1, porque si n es negativo 1, el denominador es 0 y obviamente esta expresión no estaría definida. Cuando buscamos la derivada de x a la n más 1 sobre x sobre n más 1, nos queda n más 1 sobre n más 1, eso es 1, por x a la n, más la derivada de c, que es 0. Así que x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante es la antiderivada más general, o si quieren la familia de antiderivadas de x a la n. Aquí 1 sobre x es el caso cuando n es negativo 1. Recuerden que x a la negativo 1 es lo mismo que 1 sobre x. Y recuerden que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, y aquí de hecho tenemos que especificar que es valor absoluto de x, porque también para menos x la derivada es esa, utilizando la logaritmo natural de menos x, utilizando la regla de la cadena. En ese caso de menos x, pues obviamente el dominio serían los números negativos para que el argumento fuese positivo. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, por lo tanto, una antiderivada es logaritmo natural de x, y la familia de antiderivadas, o la antiderivada más general de 1 sobre x, es entonces logaritmo natural de x. Sabemos que la derivada de la función exponencial e a la x es ella misma, así que la antiderivada de e a la x pues también es ella misma y puede diferir por una constante. Si buscamos la derivada de e a la x, pues nos va a quedar e a la x, y si buscamos la derivada de e a la x más c, pues por supuesto regresamos a e a la x también. Recuerden que para cualquier otra base en la exponencial, si tenemos a la x, su derivada es a la x por logaritmo natural de a. Así que la antiderivada de a la x es a la x sobre logaritmo natural de a, y si queremos la más general, pues entonces tenemos que sumarle una constante. La antiderivada más general de a la x es a la x dividido por logaritmo natural de a más una constante, llámele c o como usted quiera, ¿sí? Sabemos que la derivada de coseno es menos seno, así que la antiderivada de seno de x tiene que ser entonces negativo coseno de x más c.
porque si nosotros diferenciamos la expresión o la función negativo coseno de x, nos va a quedar el negativo de negativo seno de x, que es positivo seno de x. Y la antiderivada de coseno de x es entonces seno de x, porque la derivada de seno de x es coseno de x. Sabemos también que la derivada de tangente inversa de x es 1 sobre 1 más x cuadrado. Por lo tanto, la familia de antiderivadas o la antiderivada más general de tangente de inversa de x, de 1 sobre 1 más x cuadrado es tangente inversa de x más una constante. Acá nos dice este ejemplo, hay la antiderivada más general de cada función y la antiderivada pues hereda muchas de las propiedades que le da o que le deja la derivada. Por ejemplo, la antiderivada de una constante por una función es la constante por la antiderivada de la función. La antiderivada de la suma de dos funciones es la suma de las antiderivadas. La antiderivada de una resta es la resta de las antiderivadas, ¿sí? Así que aquí tenemos, por ejemplo, si queremos buscar la antiderivada más general de la función 5x cuadrado menos 7x más 2, es la antiderivada de 5x cuadrado menos la antiderivada de 7x más la antiderivada de 2, que es 5 veces la antiderivada de x cuadrado menos 7 veces la antiderivada de 2 más la antiderivada de 2. Así que tenemos 5 veces la antiderivada de x cuadrado, sabemos que es x a la 2 más 1, que es 3, sobre 2 más 1, x a la 3 sobre 3, menos la antiderivada de x, recuerden que x es x a la 1, así que vamos a tener por aquí negativo 7, por la antiderivada de x sería x a la 1 más 1, x a la 2 sobre 2, y por supuesto antiderivada de 2, pues es 2x, porque cuando diferenciamos 2x nos queda 2, y como nos están pidiendo la antiderivada más general, tenemos que sumarle aquí la constante c. En este otro ejemplo nos dicen que g de x es 2x más 7.1 x a la 2.3 y nos piden de nuevo la antiderivada más general de esta función y hacemos lo mismo. Aquí tenemos la suma y podemos también sacar los escalares, estos coeficientes. Así que tenemos la antiderivada de 2x es 2 veces x cuadrado sobre 2 y la antiderivada de 7.1 x a la 2.3 es 7.1 por x a la 2.3 más 1 sobre 2.3 más 1 más c, por supuesto, porque estamos buscando la antiderivada más general, la familia de antiderivadas. Aquí los dos se cancelan y nos queda x cuadrado. Y por acá tenemos 7.1 y tenemos 2.3 más 1, que es 3.3, a la 3.3 aquí el x. ¿Sí? Y seguimos, por acá nos dice, hay la antiderivada más general de la función f de z igual a seno sobre coseno cuadrado de z. Y a veces cuando miramos la función así de primer golpe, no necesariamente sabemos cuál es o conocemos cuál es la antiderivada de ella, ¿verdad? Y eso es una dificultad que tenemos en el proceso y debemos procurar manipular la expresión algebraicamente a ver si se nos parece a algo que conocemos y entonces actuamos sobre ella. Por ejemplo, f de z igual a seno de z sobre coseno cuadrado de z. Puedo escribir coseno cuadrado de z como coseno sobre coseno y obviamente seno de z es 1 por seno de z. Y si lo separamos, tengo 1 sobre coseno de z es secante de z y seno sobre coseno es tangente de z. Así que tenemos por aquí secante de z por tangente de z y nosotros sabemos que la función secante de z tiene como derivada secante de z por tangente de z, así que la antiderivada más general de la función secante de z tangente de z, la que es igual seno sobre coseno cuadrado de z, es secante de z más c. Por acá tenemos h de t igual a 3e a la t menos 5 secante cuadrado de t. Y acá podemos antidiferenciar o antiderivar directamente. Tenemos la h mayúscula, entonces es 3 veces la antiderivada de e a la t, pero e a la t, observen que acá la derivada es t, como acá era z, ¿verdad? No x como en los ejemplos anteriores. La antiderivada de e a la t, pues es e a la t. Y negativo 5 por la antiderivada de secante cuadrado de t. Sabemos que la derivada de tangente es secante cuadrado, así que la antiderivada de secante cuadrado de t es tangente cuadrado de t. Y por supuesto acá tenemos que sumarle c. Así que tenemos que la antiderivada más general de 3e a la t menos 5 secante cuadrado de t es 3e a la t menos 5 tangente de t más c.